Banco Base, la base del comercio exterior, presenta. Resumen en imágenes. En Cuernavaca, 3 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México resultaron lesionados de bala por la irrupción de sujetos armados en una fiesta en donde celebraban ahí en una casa de la colonia Altavista, una casa rentada, luego dicen las autoridades, una de las colonias más peligrosas de la capital de Morelos. Esto en la noche del sábado, madrugada del domingo. De acuerdo a la declaración de los afectados, en un primer momento, varios sujetos pretendieron entrar a la fiesta, lo cual obviamente les fue negado, y después, pues penetraron ya por la fuerza, a pesar de la resistencia de los jóvenes, por lo que algunos de ellos fueron lesionados, según informó el secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, Víctor Hugo Valdés, que dicha de paso, la policía tardó poquito en llegar, nada más 1 hora. Al momento que llega el comandante de ese sector, tenemos allá en la colonia Altavista, efectivamente le refieren ya a los jóvenes que se encontraban en esa fiesta que primeramente habían tocado unos individuos para tratar de entrar a esa fiesta. Posteriormente les negaron el acceso y posteriormente ya ingresan a la fuerza, al parecer, entre 10 personas armadas. No me refieren de qué tipo de armas eran, simplemente nada más refieren que eran armados. El jefe, todavía no sabía qué tipo de armas eran, cosa que no me extraña nada. El jefe policíaco afirmó que los jóvenes, unos 60 que estaban dentro de la fiesta, no fueron robados. Les quitaron las llaves de sus coches y sus teléfonos celulares, por lo que la llamada de auxilio que recibieron aproximadamente 1 hora después de ocurridos los hechos, cerca de las 3 de la mañana, fue la justificación para que la policía no llegara. Como yo le informaba, a nosotros el reporte fue una cosa de allanamiento de morada. Nunca nos dijo que había un asalto en proceso con gente armada en un domicilio. No, yo me imagino que un allanamiento de morada es para conocer el jardín, ¿no? Digo, ¿para qué otra cosa? Sin embargo, algunos jóvenes denunciaron haber sido despojados de sus pertenencias y que la policía llegó, insisto, 1 hora después de que se habló al 066. En Colima, cientos de personas participaron en la Marcha por la Paz y por la Justicia, convocada por la diócesis local, luego del asesinato en días pasados del sacerdote José Flores Preciado, párroco del Templo de Cristo Rey. Los participantes marcharon en completo silencio, vestidos de blanco y encabezados por el obispo José Luis Amezcua. Hemos venido en silencio marchando por algunas de nuestras calles porque las palabras parecen desgastadas y porque deseamos invitar a todos a unirnos en pro de una convivencia pacífica. Luego de esta marcha, las autoridades estatales anunciaron el esclarecimiento del crimen del sacerdote con la captura de un adicto identificado como Ricardo González Vázquez, quien solía pedirle dinero al sacerdote y que en esa ocasión se negó, por lo que el sujeto lo golpeó hasta matarlo. En Guerrero surgen nuevos grupos de autodefensa, ahora en las comunidades de El Troncón, Zacatzonapán, Tecotlcintla, El Potrero, el municipio de Tixtla, pues aseguran que las autoridades no han logrado garantizar la seguridad de sus habitantes. Con estas son ya 7 las localidades solamente en ese municipio que se organizan y arman para defenderse, además de Atliaca, Acatempa y El Durazno. En la localidad de San Luis Acatlán, también en Guerrero, la coordinadora de autoridades comunitarias realizó una marcha para exigir respeto a la iniciativa de su creación, para darle seguridad a las etnias de la montaña y de Costa Chica. Los integrantes analizan incluso la propuesta del gobierno del estado para reglamentar a los cuerpos y sistemas de justicia de estas comunidades. Mientras, 2 jóvenes fueron asesinados a tiros en la sierra del municipio de Atoyac, región de la Costa Grande, cuando circulaban por un camino vecinal.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos reitera su advertencia contra la conformación de grupos de autodefensa que en muchos casos responden a la desesperación ante la omisión de las autoridades en materia de seguridad pública. Existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y grupos paramilitares, según dice el propio organismo. El PAN solicitó al gobierno federal que tome las riendas de este asunto de las policías comunitarias que, si bien existen desde hace años en poblaciones indígenas, comienzan a representar un foco rojo, pues su actuación pone en riesgo a la propia seguridad de quienes transitan por estos lugares. En Nuevo León encuentran 2 cadáveres encajuelados en un vehículo abandonado en el kilómetro 42 de la autopista a Laredo, en el municipio de La Ciénega de Flores. Las víctimas fueron identificadas como el agente del Ministerio Público Manuel Balmori Garza y uno de sus hermanos, de quien no se precisa su nombre. En Monterrey murieron 8 personas durante el fin de semana en distintos hechos violentos. En otros asuntos, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó la presencia del virus de la influenza aviar H7N3 en 7 granjas de la empresa avícola Bachoco en los municipios de Dolores Hidalgo y de San Luis de la Paz, y en Guanajuato. La población de gallinas expuestas al contagio es de casi 600,000. La Secretaría de Agricultura entregó 1,911,000 vacunas para su aplicación preventiva en granjas circundantes y establecer con esto un cerco fitosanitario para mitigar este foco infeccioso. El presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de más de 100,000 millones de pesos para obras de infraestructura con impacto en el ámbito ecoturístico y económico del país al inaugurar el 11º Foro Nacional de Turismo en Cancún. Subrayó que no se impulsará la creación de nuevos centros turísticos, pues lo que se hará es consolidar o rescatar a los que ya están. No hagamos desecho o residuo de aquellos destinos que en un momento tuvieron una gran proyección, no merecen tener este destino o este resultado, sino al contrario, vayamos al rescate, al respaldo, para su consolidación de esos destinos turísticos que hay aquí en el país. Anunció diversos proyectos como el tren transpeninsular que irá de Yucatán a Cancún, allá en Quintana Roo, o sea, de Yucatán a Quintana Roo, la terminal de cruceros de Puerto Vallarta, el túnel para el ferrocarril de Manzanillo y el aeropuerto de Chetumal, entre otros. Previo, Peña Nieto canceló el timbre postal conmemorativo del Día del Estado Mayor Presidencial, que se celebrará cada 18 de febrero en conmemoración de la acción heroica de los capitanes Gustavo Garamendia y Federico Montes, quienes en esa fecha de 1913 abatieron a los traidores del 29 Batallón de Infantería que intentó arrestar al presidente Francisco I. Madero. El presidente del Consejo Rector del Pacto por México, el dirigente panista Gustavo Enrique Madero, que es ahora, insisto, el rector del Pacto por México, ya no veo a José Murat, cosa que me da un profundo entusiasmo y alabo esta decisión del presidente Peña Nieto. El hecho de haberlo nombrado se me hizo un error y el hecho de haberlo sacado se me hace un acierto. El hecho es que aseguró que se tiene previsto presentar y aprobar las reformas en materia de telecomunicaciones y de deuda de los estados antes de que concluya el actual periodo legislativo. Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, destaca la urgencia de avanzar en una reforma de telecomunicaciones que democratice a los medios masivos de comunicación y que termine con los monopolios que, dice, obstaculizan el desarrollo de México. No tenemos un ánimo expropiatorio ni hostil
contra quienes hoy detentan las cadenas de televisión y quienes hoy tienen monopolizado el espacio telefónico de nuestra patria. Lo que queremos es abrir todo esto a una real, sana y efectiva competencia y que nuestro país acceda a la sociedad del conocimiento y a tener verdaderamente una sociedad de derechos, especialmente en este terreno. Estamos convencidos de que esto es necesario, que es urgente, que es impostergable. Por su lado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, el perredista plurinominal Julio César Moreno, aseguró que esa instancia trabaja en la elaboración del dictamen para el acotamiento del fuero constitucional para servidores públicos, que únicamente protegerá la libre expresión de los ideales, de las propuestas, y no será utilizado, como hasta ahora, para evitar que los legisladores respondan ante una autoridad judicial en caso de que el legislador en funciones cometa un acto ilícito. Y a propósito de esto, el senador del Partido Verde, Jorge Emilio González, senador por mayoría, fue remitido en la madrugada del domingo al Torito, luego de rechazar el someterse a la prueba del alcoholímetro. El niño, que ahora ya es el T por 8, dio un nombre falso. Dijo que se llamaba Jorge Rodríguez en un primer momento, pero pues ¿quién no conoce a este pilluelo, no? Y luego pasó a las amenazas, apoyado por sus gorilas que lo acompañaban, que decían los guardaespaldas que los iban a dejar sin trabajo a los agentes del programa Conduce Sin Alcohol. O sea, el Niño Verde es prácticamente dueño de este país y no tiene por qué no creerle, ¿no? El hecho es que lo mandaron al Torito. A pesar de esto, fue remitido junto con sus guardias, pero salió luego a las 6 de la mañana, luego de tramitar un amparo. Y yo me pregunto, ¿y por qué? Si son 24 horas inconmutables, ¿por qué este hombre, bueno, este niño, sale a las 4 horas de haber entrado al Torito? Hombre, siquiera nos hubieran regalado una foto con Jorge Emilio González tras las rejas, no hubiera sido maravilloso. Yo lo hubiera puesto en mi cartera para ponerme de buenas cada vez de que no me asista el buen humor. Y creo que muchos de ustedes también, yo se las hubiera mandado, pero en fin, el hecho es que ni modo, hombre. Sé que hay un testimonial de los propios agentes del alcoholímetro y en fin, obviamente lo estamos pidiendo para poderlo difundir. La Iglesia Católica no está fracturada luego de la renuncia del Papa Benedicto, subraya el director de comunicación de la Arquidiócesis de México, el padre Hugo Valdemar, quien asegura que el cardenal Norberto Rivera se autodescarta como posible sucesor, si bien cumple, al igual que los otros dos cardenales mexicanos, con la, digamos, elegibilidad para el trono de San Pedro. Repito, todo cardenal es papable y también no hay que olvidar que el cónclave da muchas sorpresas, ¿no? Pienso en el que eligieron a Wojtyla, Juan Pablo II, nadie mencionaba a Wojtyla, ni siquiera cuando el cardenal Camarlengo anunció, el decano, perdón, anunció el nombre, no sabía ni pronunciarlo, ¿no? La supervivencia de la Iglesia y los preceptos de santidad en beneficio de la humanidad dependen de la subsistencia de la fe, asegura el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, al oficiar la misa del primer domingo de Cuaresma en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Los jóvenes que mantienen tomadas las instalaciones de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades rechazan que el conflicto derive de las medidas que se han tomado para evitar la venta de drogas en los planteles y aseguran que esos señalamientos forman parte de una campaña para criminalizarlos. Los presuntos estudiantes convocaron a reanudar el diálogo. No crea que las clases, no, espéreme, qué abole, no tan rápido. No, el diálogo lo van a reanudar a partir de mañana a las 3 de la tarde, luego de comer.
que el día martes a las 3 de la tarde venga a platicar con nosotros y esta vez una mesa resolutiva que realmente pueda llegar a un acuerdo para la negociación y la entrega de las instalaciones. Nosotros ya estamos coordinando, seguimos haciendo saloneos, seguimos haciendo brigadeos en las escuelas, en los distintos planteles siguen siendo mesas de trabajo y también se les informa que se está convocando a una marcha de CSH Sur a Rectoría el día 28 a las 4 de la tarde. Ya cuando me hablan de mesas con procesos resolutivos, marchas y comisiones, ya digo, esto, perdón, ahí está el títere, pero los hilitos se están jalando de otro lado, ¿a poco no? Esta madrugada, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, regresó a Caracas, procedente de La Habana, más de 2 meses después de que viajara a Cuba para someterse a la 4ª operación de cáncer que le fuera diagnosticado en junio del 2011. Chávez fue ingresado al hospital militar de la capital de Venezuela para continuar con su tratamiento. Es decir, llegó, se bajó del avión y en lugar de ir a su casa, se fue al hospital. Hemos llegado de nuevo a la patria venezolana. Gracias, Dios mío, gracias, pueblo amado, dijo en su cuenta de Twitter, en su primer mensaje, desde el 1 de noviembre del año pasado, en esa red social. En tweets posteriores, Chávez expresó que sigue aferrado a Cristo y confiado en sus médicos y enfermeras. Además, agradeció el trato recibido en Cuba, así como las muestras de apoyo del pueblo de Venezuela. El regreso de Chávez tomó a los venezolanos durmiendo, aunque ya circulaban ayer fuertes rumores de su inminente regreso y de supuestos preparativos en el Hospital Militar de Caracas. En una transmisión a través de la estatal venezolana de televisión, el ministro de Comunicación del gobierno de ese país, Ernesto Villegas, ratificó la información y estableció un diálogo telefónico con el vicepresidente Nicolás Maduro, quien expresó su felicidad por la llegada de Chávez y confirmó que el presidente aterrizó a las 2:30 de la madrugada en el aeropuerto de Maiquetía. Y fíjese, pues digo, nada es fortuito, 2:30 de la mañana es como querer llegar de incógnito para que no se viera su estado físico. Y hablando del eje socialista bolivariano del siglo XXI, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue reelecto este domingo para un segundo mandato de 4 años, con una victoria arrasadora que celebró con miles de partidarios en las calles de Quito. Con más del 56% de los votos en primera vuelta, según datos oficiales, Correa, un economista de izquierda, volvió a ganar en la primera vuelta tal como lo hiciera en los comicios del 2009, frente al 24% de su más cercano rival, el ex banquero Guillermo Lasso, mientras el expresidente Lucio Gutiérrez consiguió poco más del 5%. Esta revolución no la para nadie. Estamos haciendo historia, construyendo patria. Gracias por esta confianza. Nunca les fallaremos, dice Correa vehemente, ¿no? Al agradecer el apoyo que le dieron los ecuatorianos. Que aquí ya no mande la bancocracia, que aquí ya no mande la partidocracia, que aquí ya no mande el poder mediático, que aquí ya no mande ningún poder fáctico. Tenga la certeza el pueblo ecuatoriano que con esta revolución mandarán ustedes, las ecuatorianas y los ecuatorianos. Satisfacción, orgullo, les podemos decir que es el mejor plan de gobierno de la historia del país. No, pues claro, y obviamente y del mundo, ¿no? Y de la historia de la humanidad, lo que está pasando en Ecuador. Otro ignorante, ¿no? Gobernando un país y gobernando la voluntad de su gente. Benedicto XVI pidió a los fieles católicos que recen por él y por quien lo suceda en el pontificado ante decenas de miles de personas reunidas en la Plaza de San Pedro del Vaticano que asistieron a su penúltimo Ángelus Dominical como Papa. Continuéis rezando por mí y por el próximo Papa, así como por los ejercicios espirituales que empezaréis junto a los miembros de la Curia Romana. Llenos de fe y esperanza, encomendemos la Iglesia a la maternal protección de María Santísima. Muchas gracias. El Papa agradeció en varias ocasiones a la masiva presencia, unas 50,000 personas que asistieron a uno de sus últimos actos públicos como obispo de Roma
y abarrotaron no solamente la Plaza del Vaticano, sino también sus alrededores. Y aquí sigue todavía la pregunta de qué va a quedar, con qué nombramiento va a quedar Benedicto XVI cuando deje el papado y venga un sucesor. Lo que sigue pintando es el que sea obispo emérito de Roma y que el papa sea, el nuevo papa, obispo de Roma. Con esto habría 2 obispos de Roma, uno en funciones y el otro en cesantía. El papa agradeció pues toda esa expectativa que hay, ¿no?, de verlo en estos últimos momentos. Por la tarde, y acompañado de cardenales y miembros de la curia, Benedicto comenzó su retiro hacia ejercicios espirituales en el tiempo de Cuaresma, el último, por cierto, como papa, que durará una semana y por el cual mantendrá silencio absoluto, y le fueron en el tiempo suspendidas todas sus actividades públicas. Se le verá al Papa hasta el final, ya cuando deje el papado. La Casa Blanca defendió su decisión de elaborar su propia propuesta de reforma migratoria, pero insistió que solamente será presentada si los republicanos y los demócratas en el Congreso fracasan en producir una legislación con apoyo bipartidista. Luego de que el periódico USA Today difundió el sábado algunos elementos del plan migratorio de la administración Obama, el jefe del gabinete de la Casa Blanca, Dennis McDonough, aceptó que se tiene una propuesta, pero no discutió mayores detalles. Ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 concluyeron este fin de semana su reunión de 2 días en Moscú. Advirtieron que la recuperación de la economía global es demasiado débil y rechazaron tajantemente participar en guerras de divisas para no dañar la estabilidad ni de la economía ni de las finanzas. El G20, que al principio iba a mantenerse al margen de las políticas del tipo de cambio, pedirá a las naciones que se abstengan de realizar devaluaciones competitivas y mantener políticas monetarias que más bien se dirijan hacia la estabilidad de precios y hacia la continuidad del crecimiento. Los países en desarrollo han expresado su preocupación de que Japón está intencionalmente bajando la paridad, es decir, el valor del yen, para apoyar sus exportaciones mientras sus propias economías están siendo afectadas por esta política monetaria. Mire, aquí ya sigue siendo, para mi gusto y de muchos, el dólar el patrón moneda. Pero hay 2 factores que están haciendo que el dólar ya no lo sea. Una es que hay monedas fuertes de zonas completas. Una moneda fuerte de zonas completas es Europa con el euro, ¿no? En los países del euro. Otra es el yuan, que si bien es cierto es de un solo país, ese país es como si fuera toda Europa, que es China. Luego el yen, que si bien se ha debilitado en los últimos 20 años, ha sido porque se ha fortalecido, fíjese lo que son las cosas, ha sido una moneda que hoy por hoy sigue siendo la tercera moneda más importante del planeta. Y luego resulta que, aparte de todo, muchas de las operaciones, de las transacciones, tienen un sentido ya como de segunda dimensión, como de segundo plano, que es el sentido de las operaciones ficticias, en donde se hacen todas las operaciones a través de impulsos eléctricos, cuando se establece la compra en un lugar y se reestablece el pago en otro, a través del crédito y las tarjetas y todo esto que está circulando en el mundo. Miles de personas salieron a las calles en 16 ciudades de España para protestar, una vez más, por los planes de privatización del sistema de salud pública que está haciendo... mire, España tenía uno de los mejores planes de salud pública en el mundo. Hoy ese plan está haciendo agua. En Madrid, la manifestación, que incluyó a indignados, trabajadores sanitarios y sindicatos, salió desde varios hospitales para concentrarse en la Plaza de las Cibeles y de ahí caminar a la Plaza del Sol con la consigna: la sanidad pública no se vende, se defiende.
es lo que decían los españoles. Residentes en California reportaron haber visto un inusitado destello sobre el área de la bahía de San Francisco que dejó a muchos sorprendidos, a otros atemorizados, horas después de que un meteorito estalló sobre Rusia, causando 1.200 heridos, y que el asteroide 2012 DA14 pasó relativamente cerca de la Tierra en horas subsecuentes. El rayo de luz en el cielo del norte de California fue un meteorito esporádico o una bola de fuego y no un evento mayor, según Mike Hankey, que es gerente de operaciones de la Sociedad de Meteoritos de los Estados Unidos con sede en Jinxie, en Nueva York. El grupo tuvo al menos 35 reportes del fenómeno descrito como una bola de fuego que dejaba una estela azul pálida. Pequeños meteoritos golpean la Tierra entre 5 y 10 veces al año, aunque las probabilidades de que se precipite uno como el que explotó sobre la zona de Chelyabinsk, en Rusia, son, digamos, posibilidades mucho más remotas. En tanto, científicos rusos descubren fragmentos del meteorito que explotó mientras caía sobre la región de los Urales, creando una onda hipersónica expansiva que causó 1.200 heridos y numerosos daños materiales. La roca espacial cayó el viernes en esa región con una fuerza estimada por expertos en, óigale, 30 veces superior a la bomba atómica que fue arrojada por Estados Unidos sobre la ciudad japonesa de Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Fuerza, no quiero decir impacto devastador, ¿no? Es otra cosa. Porque una cosa es una explosión atómica y otra cosa es la potencia con la que venía este meteoro, que traía una velocidad afuera de la atmósfera de 30 kilómetros por segundo. Échele, si la velocidad del sonido, vamos a cerrar números, sea de 300, 3.000, 30.000, estamos hablando de Mach 100. Un avión vuela a 0.8 de Mach, ¿no? Aquí es 100 Mach, para que más o menos tengamos una idea. Así, a volapié, más o menos es el cálculo que le hago. Científicos de la Universidad de los Urales enviados al lugar de los hechos anunciaron este lunes haber hallado unos 50 fragmentos cerca del lago de Chebarkul. Según el jefe de la expedición, el meteorito pertenece a la clase de condritas, término que designa a un tipo de meteorito rocoso. Además, los fragmentos hallados contienen una proporción de 10% de hierro. Imagínense cómo se calienta, porque el hierro es un mineral altamente concentrado que, como es un mineral ferroso, concentra calor. Imagínense una olla de un metal, se calienta más que una de barro, ¿no? Entonces, imagínense cómo llegó, con qué temperatura llegó ese meteorito. Por eso la estela esa blanca que se ve en el cortante del aire y todo lo que impresionó a todos, que dio, digamos, la vuelta al mundo, si no el impacto, por lo menos la escena.